Hola, mi nombre es Ariadna Paternò, soy estudiante de segundo año de la carrera de enfermería en la Escuela de Salud Pública y voy a hablar sobre lesión por ahogamiento y sumersión. El ahogamiento es un tipo de asfixia provocada por la sumersión o inmersión del cuerpo en un medio líquido. Según su desenlace lo podemos clasificar en muerte, morbilidad y no morbilidad. Es la tercera causa más importante de muerte por traumatismo no intencional en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, más de la mitad de los ahogamientos se producen en las regiones del Pacífico Occidental y Asia Sudoriental, y el riesgo de ahogamiento es mayor en niños, varones y personas con fácil acceso al agua. La principal alteración fisiopatológica del ahogamiento es la hipoxia con la consiguiente acidosis metabólica y respiratoria ocasionada por la hipercapnia, es decir, por un exceso de dióxido de carbono en la sangre. La hipoxia se puede producir por dos tipos de eventos. Está la víctima húmeda y víctima seca. En el caso de la víctima húmeda, lo que sucede es que debido a la presencia de líquido, la membrana alveolo-capilar se encuentra alterada y no se puede producir correctamente el intercambio gaseoso. Y en el caso de la víctima seca, ante la presencia del agua como una respuesta del cuerpo, una forma de defensa del cuerpo, digamos, se genera un laringoespasmo y eso ocasiona un cierre glótico, lo cual tampoco permite que se realice el intercambio gaseoso. La duración del tiempo de hipoxia isquémica, así como también la tolerancia del organismo a la falta de oxígeno, son los factores que van a determinar las posibilidades de la víctima de sobrevivir y de tener un buen pronóstico a nivel neurológico. Las alteraciones resultado de la hipoxia provocada por el ahogamiento, independientemente de si fue seco o húmedo, pueden tener efectos a nivel neurológico, cardiovascular, renal, de líquidos y electrolitos. A nivel neurológico, debido a que los depósitos de ATP en el cerebro son limitados y la habilidad del sistema nervioso central para mantener un metabolismo anaerobio, es decir, sin oxígeno, es mínima, la disminución en la entrega de oxígeno no es bien tolerada por el mismo. Los cambios en la función cardiovascular se deben principalmente a la hipoxemia y a las acidosis de la falla respiratoria. Las manifestaciones clínicas son hipotensión, pobre perfusión periférica, presión venosa de oxígeno baja y acidosis láctica. La lesión renal es poco frecuente, es usualmente secundaria a la necrosis tubular aguda ocasionada por la hipoxia, aunque también puede precipitarse por hemoglobinuria o mioglobinuria. Los efectos a nivel líquidos y electrolitos. La hipervolemia y la hemodilución se presentan cuando el ahogamiento se da en agua dulce, y la hipovolemia y hemoconcentración cuando el ahogamiento es en agua salada. Estas diferencias fisiopatológicas se han visto en ahogamientos experimentales, pero en la clínica la diferencia entre la sumersión en agua dulce o salada no altera en lo más mínimo, ya que el resultado final siempre es el mismo, la hipoxia. Manifestaciones clínicas. En los momentos posteriores al rescate, la apariencia de la víctima puede variar desde aparentemente normal a muerto. Presenta falla respiratoria y lesión neurológica. Generalmente tienen una temperatura corporal baja y posible hipotermia severa. Hay esfuerzo respiratorio que puede estar ausente, ser irregular o laborioso, con palidez, o cianosis, retracciones, quejido y tos productiva de material rosado espumoso. Los pulmones se pueden ocultar limpios o tener estertores finos, roncus o sibilancias. Pueden desarrollarse infección pulmonar por la aspiración de aguas contaminadas o por la misma flora propia de la cavidad oral. La función respiratoria puede mejorar espontáneamente o deteriorarse rápidamente a edema pulmonar o disfunción de las pequeñas vías aéreas. Puede haber pulso débil a causa de la vasoconstricción periférica intensa y la depresión miocárdica. El seguimiento neurológico puede mostrar un paciente alerta y normal o con algún nivel de compromiso del sistema nervioso central. Podemos encontrar un paciente agitado, confundido o incluso en un coma profundo.
Y también podemos encontrar evidencia superficial de un trauma de cráneo en personas cuyo episodio de sumersión o ahogamiento fue un evento secundario. El diagnóstico en estos casos se basa principalmente en lo ocurrido y en los síntomas, pero hay pruebas diagnósticas que se pueden hacer para determinarlo, como la determinación de concentración de oxígeno en sangre, una radiografía de tórax, control de temperatura para determinar si hay hipotermia, electrocardiograma y análisis de sangre. El tratamiento y la estabilización en estos pacientes puede parecer complejo en base a la fisiopatología, múltiples alteraciones y factores condicionantes, pero existe una manera fácil y fiable de abordarlos y es a través de la clasificación de Simcock. Lo que hace la clasificación de Simcock es dividirlos en 4 grupos y en base a la gravedad del accidente y de las secuelas que le quedaron inmediatamente, se va a realizar el tratamiento. Simcock grupo 1 son pacientes que aparentemente no han sufrido aspiración. En estos pacientes se aplica oxigenoterapia a altas concentraciones, se los observa durante al menos 24 horas, se aplican técnicas de recalentamiento en caso de hipotermia y administración de bicarbonato intravenoso para estabilizar la acidosis metabólica. En el grupo Simcock 2 son pacientes que han sufrido aspiración pero aparentemente tienen una adecuada ventilación. Se aplica un tratamiento similar al del grupo 1 más examen neurológico cada 1 o 2 horas, administración de oxígeno con un afío del 50%, ventilación mecánica no invasiva en modo CPAP para aplicar una presión positiva. Esto evita que las vías respiratorias colapsen. Intubación endotraqueal, PaCO2 entre 25 y 45 y fluidoterapia. También se puede colocar un drum para determinar la presión venosa central, administrar metilprednisolona en caso de una afección pulmonar aguda y B2 agonistas para tratar los broncoespasmos. El grupo 3 son pacientes con aspiración y ventilación inadecuada. Se aplican tratamientos similares al grupo 1 y 2, más intubación endotraqueal con oxígeno al 100%, técnicas de recalentamiento por medio de sondaje naso u orogástrico, manitol al 20%, PIP, que el PIP se aplica cuando la presión alveolar es mayor a la presión atmosférica. Se puede administrar dopamina, tosilato de bretilio y administración de sedantes y analgésicos. Y el Simcock grupo 4 son los pacientes reanimados tras RCP, los que están más graves. A estos pacientes se les aplica soporte vital avanzado, oxígeno al 100%, intubación endotraqueal, bicarbonato por vía intravenosa, corticoides, y también se aplica la hipotermia terapéutica para proteger al cerebro de la hipoxia. Los cuidados de enfermería. Tenemos la colocación de sonda vesical de 3 luces para aplicar técnicas de recalentamiento interno y sondas nasogástricas u orogástricas con la misma finalidad. Colocación de venoclisis, administración de medicamentos, fluidoterapia, oxigenoterapia, control estricto de signos vitales, emplear medidas de seguridad para el paciente. Por ejemplo, en el caso de un paciente que se encuentre muy agitado, mareado, confundido, el uso de barandas puede evitar un accidente como que se caiga de la cama. Control de diuresis, aplicar método físico para regular la temperatura corporal del paciente, elevación de la cabecera, control hídrico. Y dentro de los diagnósticos de enfermería que presentamos tenemos un diagnóstico real que es hipotermia relacionada a casi ahogamiento manifestada por la alteración del estado de conciencia. Y para ese diagnóstico real presentamos 2 diagnósticos potenciales, el cual uno es pérdida de la conciencia relacionado con hipotermia y el otro es disminución en frecuencia y ritmo respiratorio relacionado con hipotermia. El segundo diagnóstico real presentado es hipoxia relacionada a casi ahogamiento manifestado por desvanecimiento
Y los diagnósticos potenciales tenemos uno que es muerte relacionado con hipoxia y el otro es alteración del sensorio relacionado con hipoxia. Hola, mi nombre es Susana Oriana, soy alumna de segundo año de la carrera de enfermería en la Escuela Superior de Salud Pública. Hoy les voy a hablar de lesiones por ahorcamiento. La ahorcadura es una forma de asfixia mecánica que consiste en la suspensión del cuerpo constriñendo el cuello mediante un lazo sujeto a un punto fijo. Generalmente es de carácter suicida y rara vez sucede de forma accidental u homicida. Es el método de suicidio más utilizado en el mundo y es también la segunda causa de muerte entre jóvenes de entre 15 a 29 años. Las formas de ahorcamiento las podemos clasificar en completa, que es cuando el cuerpo se encuentra totalmente suspendido sin ningún tipo de apoyo. Incompleta, cuando alguna parte del cuerpo está suspendido y la otra apoyada sobre el suelo o algún objeto. Típica es cuando el nudo del lazo se encuentra situado en la nuca. Atípica es cuando el nudo del lazo se encuentra situado en el lado lateral del cuello o en el submentoniano. En la fisiopatología se refiere a los diferentes mecanismos que van a actuar en conjunto o por separado, determinando la gravedad del estado clínico del paciente. Presentan 4 mecanismos. Uno es el respiratorio, que es cuando la compresión del lazo sobre la tráquea o laringe impide el paso del aire. En el mecanismo vascular es cuando la compresión del lazo ocluye las arterias y venas del cuello e interrumpe la oxigenación cerebral. En el mecanismo de reflejo o nervioso es cuando se realiza la compresión en las terminaciones nerviosas del seno carotidio, lo que puede provocar desde una bradicardia hasta el paro cardíaco. En el mecanismo raquídeo es más frecuente en ahorcamientos por suspensión completa. Al tensarse la cuerda bruscamente provoca lesión a nivel cervical y bulbomedulares destructivas. Podemos encontrar manifestaciones clínicas como cefalea intensa, pérdida parcial de la visión, parestesia en miembros inferiores, adormecimiento de las piernas, pérdida de conciencia, convulsiones, apnea, paro cardíaco, emisión de orinas y heces. En los hombres, eyaculación. Se puede encontrar el surco de ahorcadura visible en el cuello, disfonía, disfagia, dolor en el cuello, confusión mental, amnesia, bronconeumonía, paraplegia e hipoxia. En el diagnóstico se basa principalmente en el hecho en sí y en las manifestaciones clínicas. Se realiza observación clínica, una tomografía axial computarizada, traqueoscopía flexible y también mediante índice de Glasgow. Los tratamientos que se van a realizar van a ser quirúrgico, farmacológico, traqueostomía, soporte vital avanzado, intubación endotraqueal, inmovilización cervical. Y los cuidados de enfermerías a realizar van a ser control de signos vitales, acompañamiento y contención emocional, higiene corporal a paciente inmovilizado o con movilidad reducida o nula, administración de medicamentos según indicación médica, rotaremos al paciente para prevenir úlceras por presión, realizaríamos curación de heridas, medidas de seguridad, por ejemplo, el uso de barandas en la cama en caso de que el paciente se despierte y se encuentra agitado, desorientado o ansioso. Y también podemos realizaremos la valoración del estado de conciencia, oxigenoterapia, evaluar dolor del paciente, preparar al paciente para realización de estudios y o cirugía, colocación de venoclisis, colocación de sonda vesical, naso u orogástrica. Los diagnósticos de enfermería tenemos reales y potenciales. De cada real tenemos 2 potenciales. El primer diagnóstico real es hipoxia relacionado con intento de suicidio por ahorcamiento manifestado por desvanecimiento. Sus diagnósticos potenciales son muerte relacionada con hipoxia y alteración ácido-base relacionada con hipoxia. Diagnóstico real, tenemos bradicardia relacionada con ahorcamiento manifestado por desorientación. Los diagnósticos potenciales son disminución del estado de conciencia relacionado con hipoxias cerebrales y mareo relacionado con bradicardia.